Plutón fue considerado el noveno planeta del Sistema Solar desde su descubrimiento en 1930 hasta 2006. Durante décadas ocupó un lugar especial en la astronomía y en la cultura popular. Sin embargo, con el avance de las observaciones y el descubrimiento de otros cuerpos similares en el cinturón de Kuiper, su estatus cambió. Hoy es catalogado como planeta enano, aunque sigue siendo uno de los objetos más fascinantes de nuestro vecindario cósmico. 2. Clasificación y cambio de estatus. 19-30-2006. Plutón como el noveno planeta. Tras su descubrimiento en 1930, Plutón fue aclamado como el noveno planeta del Sistema Solar, completando la lista clásica de Mercurio a Neptuno. Durante décadas, se enseñó en libros de texto, escuelas y cultura popular como un planeta más. Se pensaba que tenía un tamaño cercano al de la Tierra, lo que justificaba su estatus planetario. Problemas que surgieron pronto. Observaciones más precisas mostraron que Plutón era mucho más pequeño de lo esperado. En los años 50 ya se sabía que era más pequeño que la Luna. En 1978, con el descubrimiento de Caronte, se pudo calcular su masa real, 0,2% de la masa de la Tierra. Este tamaño minúsculo lo hacía atípico comparado con los demás planetas. Años 90, el descubrimiento del cinturón de Kuiper. En 1992 se descubrió el primer objeto transneptuniano tras Plutón, llamado 1992 QB1. Con el tiempo se hallaron cientos de cuerpos helados en esa región, hoy conocida como el cinturón de Kuiper. Muchos de esos objetos tenían características similares a Plutón: tamaño, composición y órbitas excéntricas. Esto hizo que Plutón pareciera menos único y más bien parte de una familia de mundos helados. 2005. El descubrimiento de Eris. En enero de 2005, un equipo liderado por Mike Brown en Caltech descubrió Eris, un objeto transneptuniano incluso más masivo que Plutón. El hallazgo generó un dilema. Si Plutón era un planeta, ¿también lo era Eris? Y si lo era, ¿qué pasaba con los cientos de objetos similares que se iban descubriendo? Era necesario redefinir qué significa ser un planeta. 2006. La decisión de la Unión Astronómica Internacional. En agosto de 2006, en la Asamblea General de la OAI en Praga, se debatió intensamente sobre la definición de planeta. Finalmente, se establecieron 3 criterios oficiales. El objeto debe orbitar alrededor del Sol. Debe tener suficiente masa para que su gravedad lo haga esférico, de equilibrio hidrostático. Debe haber despejado su órbita de otros cuerpos, es decir, ser gravitatoriamente dominante en su vecindad. Resultado para Plutón. Plutón cumple los 2 primeros criterios. Orbita alrededor del Sol. Es esférico gracias a su gravedad. Pero no cumple el tercero. Comparte su órbita con muchos objetos del cinturón de Kuiper. Por ello, fue reclasificado como planeta enano. Nuevas categorías de la OAI. Se introdujo el término planeta enano para cuerpos como Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres en el cinturón de asteroides. Plutón pasó a ser el prototipo de los planetas enanos transneptunianos. Reacciones y controversias. La decisión fue muy polémica y todavía lo es. Muchos astrónomos y parte del público consideraron injusto degradar a Plutón después de 76 años como planeta. En Estados Unidos, donde Plutón fue descubierto, hubo especial rechazo. Algunos estados, como Nuevo México y California, aprobaron resoluciones simbólicas declarando a Plutón planeta en sus territorios. La controversia también es cultural. Plutón se había convertido en un ícono popular. Argumentos a favor y en contra de la reclasificación. A favor de quitarle el estatus de planeta. Evita que el número de planetas crezca sin control. Podrían ser decenas si se incluyeran todos los objetos similares a Plutón. La definición aclara que un planeta debe dominar su órbita, lo cual Plutón no hace. En contra, algunos consideran arbitrario el criterio de limpiar la órbita. Hay astrónomos que defienden una definición más amplia, que incluiría a Plutón y otros cuerpos grandes. Propuestas alternativas
Definir un planeta solo por su forma de esfericidad y su órbita solar, lo que devolvería a Plutón su estatus. Plutón cumple los dos primeros requisitos, pero no ha limpiado su órbita, ya que comparte la región con otros objetos del cinturón de Kuiper. Por eso pasó a ser clasificado como planeta enano. Si quieres saber más sobre Plutón y sobre el universo, suscríbete, dale like y activa la campana para aumentar tu cosmos.